Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a su curso de Química Analítica correspondiente a la unidad número 2, que es el equilibrio químico. Bueno, pues vamos a estar trabajando mediante este medio. Espero que funcione, porque la verdad que tomar temas de química y solamente estar dejándoles trabajo teórico, pues no va a ser la mejor manera, ¿verdad? Puesto que sí se necesita que el docente esté retroalimentando. Los temas que vamos a abordar es la introducción al equilibrio químico y concepto y clasificación del equilibrio químico también. Yo les dejé un cuestionario acerca de este tema. Espero hayan entendido un poco, y si no, espero que con este video se pueda retroalimentar. Muy bien, primero que nada tenemos que entender qué es el equilibrio de una manera general, y nos dice que el equilibrio es un estado en el que no observamos cambio conforme el tiempo transcurre, es decir, el tiempo va cambiando pero no se observa un cambio, ¿sí? Se sigue observando lo mismo. Entonces es el momento en el que se llega al equilibrio. Vamos a iniciar con lo que es el equilibrio físico. De ahí estamos hablando que es un proceso físico que puede ser observable a simple vista, y que también se puede medir, y que también no va a cambiar la composición química de una sustancia. Entonces, el equilibrio físico dice que es el equilibrio que ocurre entre dos fases de una misma sustancia. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a la sustancia agua. Tenemos cierto volumen y lo tenemos en un sistema cerrado. Un sistema cerrado al cual nosotros podemos tener una temperatura que sea constante. Vamos a tener una temperatura constante que nos lleve al proceso de la evaporación de esta sustancia. Inicialmente el agua está en una fase líquida. Conforme la temperatura aumenta, llega la evaporación y las moléculas líquidas empiezan a emigrar hacia el exterior en forma de moléculas gaseosas. Por consiguiente, estas mismas moléculas gaseosas, en el momento que llegan aquí, que es un poco más frío y tocan el vidrio, regresan, cambian su forma de un estado gaseoso a un estado líquido. Pensemos, inicialmente hay muchas moléculas en estado líquido y 0 moléculas en estado gaseoso. Conforme transcurre el tiempo, va disminuyendo las moléculas líquidas y aumentando las moléculas gaseosas. Y lo que hace es esto: las moléculas líquidas pasan al estado gaseoso, y luego el gaseoso pasa al estado líquido, el estado líquido al gaseoso, el gaseoso al líquido, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, conforme pasa esto, hay una velocidad de reacción de aquí a acá, y estas también siguen otra velocidad de reacción. En el momento que la velocidad de reacción de aquí para acá y de acá para acá es el mismo, llegamos al equilibrio, es decir, que el número de moléculas de agua que dejan la fase líquida son las mismas, es el mismo número de moléculas que dejan la fase gaseosa para entrar a la fase líquida. Entonces, este proceso diríamos que es un proceso reversible, cuando moléculas del estado líquido pasan a la fase gaseosa y luego la gaseosa pasa al estado líquido. Eso conforme al equilibrio químico. Entonces, va a llegar un momento que ya no vamos a ver un cambio aquí. Pareciera que el mismo número de moléculas líquidas siempre están ahí constantes, y las moléculas, el gas formado también está
no cambia, no hay un cambio que veamos que aquí disminuye el volumen del agua y luego sube, disminuye, no. Sí está ocurriendo aquí el cambio, pero nosotros no lo alcanzamos a percibir porque migran a la misma velocidad, entonces se logra el equilibrio físico. Ahora nos vamos con el equilibrio químico, pero antes de esto vamos a recordar lo siguiente. En una reacción química siempre tiene que haber reactivos, ¿sí? Reactivos y productos. Los productos van delante de la flecha y los reactivos detrás de la flecha. Por ejemplo, reactivos A más B nos da AB como producto, ¿sí? Nos dice este enunciado: pocas reacciones químicas se dan en una sola dirección. Pocas se dan en una sola dirección, es decir, hacia la derecha. Cuando eso sucede, se llaman a estas reacciones irreversibles, que solamente se dan hacia una dirección, pero son pocas. Realmente la mayoría son reacciones reversibles, al menos en un cierto grado, y se representan con dobles flechas, ¿sí? Que nos indican que estos reactivos pueden pasar a ser productos, pero después los productos pueden degradarse y pasar a ser reactivos. Por ejemplo, el agua, hidrógeno molecular más oxígeno molecular nos da agua. El agua, por métodos químicos, se puede descomponer y formar oxígeno e hidrógeno molecular, ¿sí? Entonces a estas les llamamos reacciones reversibles. Ahora vamos a iniciar con un ejemplo. Tenemos la siguiente reacción química, donde como especies reactantes o reactivas tenemos al hidrógeno molecular y yodo molecular. Recuerden, molecular, ¿por qué? Porque todos los gases no pueden estar solos, siempre tienen que estar en su forma diatómica para coexistir, y en su forma diatómica, es decir, que hay dos átomos del mismo elemento, por eso yodo 2, hidrógenos 2. Entonces, los productos o la especie ya producto es el ácido yohídrico o hidrógeno de ácido yohídrico o yoduro de hidrógeno, ambos en fase gaseosa. Entonces, existe una ley que se llama la ley de masas o conservación de masas, en la que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que debe de haber el mismo número de especies químicas del lado de reactivos que del lado de los productos. Para esto se tiene que balancear una ecuación, ustedes ya saben cómo. Para balancear esta ecuación, si solamente estuviera lo rojo, pues tendríamos que poner un coeficiente 1 aquí, un coeficiente 1 acá y un coeficiente 2 para que haya el mismo número. Por ejemplo, de hidrógeno tenemos que hay un subíndice 2, lo multiplicamos por el coeficiente 2 por 1, hay 2 átomos de hidrógeno. Deben de haber el mismo número del lado de los productos, y pues vemos que sí, aquí hay un 2 hidrógenos. Ahora, ¿cuántos yodos hay? 2 por 1, 2. De este lado, ¿cuántos hay? Pues 2, ¿verdad? Este coeficiente afecta tanto al hidrógeno como al yodo. Entonces, la reacción está balanceada, ¿sí? Normalmente nosotros siempre pensamos que eso es lo ideal, bueno, y realmente debería de ser lo ideal, ¿verdad? Que un mol de hidrógeno molecular reacciona con un mol de yodo molecular para darnos 2 moles de yoduro de hidrógeno, y que la reacción para ahí, si nosotros lo pusiéramos en un matraz, el Ermeyer, pensaríamos que llega a esta y ya para la reacción y ya no pasa nada, ¿sí? Pero no es así. Todavía intramolecularmente estas moléculas siguen reaccionando. Y pues veamos lo que nos dice. Dice, al inicio de un proceso que es reversible, porque yo pongo las flechitas, la reacción lleva a la formación de productos. Esto nos lleva a la formación de productos. Pero tan pronto como se forman algunas moléculas de producto,
comienza lo inverso. Y estas moléculas de producto ahora van a reaccionar, ¿sí? Estas van a reaccionar y me van a formar moléculas de reactivo. O sea, de aquí, ahora, la reacción va en sentido contrario, de aquí para acá. Esto hasta alcanzar el equilibrio químico, ¿sí? O sea, de aquí para acá y luego estas de aquí para acá, hasta el que alcancen un equilibrio químico, es decir, como les decía, hasta que llegue un momento en que ya no haya ningún cambio respecto al tiempo. Y entonces decimos que el equilibrio químico se alcanza cuando la rapidez de las reacciones en un sentido y en el otro se igualan y la concentración de los reactivos y los productos permanecen constantes. Esto, lo que dice aquí, la rapidez de las reacciones en un sentido y en el otro, o sea, van a pasar de aquí a formarse acá a una cierta velocidad y luego esta se degrada y a cierta velocidad se transforma en estos y luego estos en estos y luego estos en estos. En un principio hay mucha cantidad de reactivo y cero cantidad de productos. Conforme pasa esto, pues va cambiando la concentración y así sucesivamente hasta que llegue el equilibrio. Ustedes podrían pensar que cuando se llegue al equilibrio existe la misma concentración de estos y misma concentración de estos, es decir, que la mitad hay de aquí y la mitad de acá. Pero esto no sucede. Puede ser que se mezclen un mol de hidrógeno más un mol de yodo, nos den 2 moles, pero esos 2 moles se empiezan a degradar para producir otra vez estos y al final cuando se alcance el equilibrio químico y lo que ya no cambia es cuando existan 1.60 moles de yoduro de hidrógeno más 0.20 moles de hidrógeno más 0.20 moles de yodo. Y así sucesivamente siguen degradándose, sintetizándose, degradándose, sintetizando, así. O degradándose, formando, ¿sí? Formando, degradándose. Entonces sigue funcionando este ciclo, pero la concentración siempre va a ser la misma, ¿sí? Espero haya quedado un poquito claro. Cuando se alcance el equilibrio, esto ya queda constante. No significa que se quedan ahí estáticos, no. Sigue habiendo cambios, o sea, sigue habiendo formación y deformación. Pero si nosotros pudiéramos tener algo para estar checando y checando en un segundo, en el segundo 2, al tercer segundo, la concentración de ambos siempre va a ser la misma, o sea, porque van a la misma rapidez, formando y degradando. Por lo tanto, no deja que haya más de uno ni menos del otro. De aquí en adelante, pues ya no hay cambio debido a que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Y tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos un ejemplo donde tenemos 2 baldes de agua que pueden, están, ¿cómo se dice? Ay, se me fue, perdón. Entrelazados, ¿sí? Por un cierto espacio. Entonces, en un inicio se coloca agua en este lado de los reactivos, por lo tanto que hay mucho reactivo, ¿verdad? Y cero cantidad o cero concentración de productos. Conforme pasa el tiempo, pues el reactivo pasa agua y se empieza a llenar el lado de los productos. ¿Hasta qué? Hasta llegar a un nivel medio. ¿Por qué? Por si los productos tienen un nivel más alto de agua que los reactivos, va a bajar de todas maneras y va a equilibrar a los reactivos. Y así sucesivamente. Si yo pusiera un poco más de agua al lado de los reactivos, habría más reactivos, pero a cierto tiempo y a cierta velocidad otra vez vamos a alcanzar el equilibrio. Bueno, espero les haya quedado claro un poquito lo que es el equilibrio químico, ¿sí? Es en reacciones
químicas, y pues en los siguientes videos voy a hablar realmente cuál es la importancia del equilibrio químico, ¿sí? Sí es importante, ¿por qué? Porque a nivel industrial pues se lleva la producción de ciertos compuestos, por ejemplo, producir industrialmente el amoníaco, ¿no? Que es uno de los principales componentes que se utiliza en los agroquímicos. Entonces, debemos de conocer nosotros qué es lo que sucede, porque a lo mejor empezando de una reacción química balanceada diríamos, oh, pues esto es lo ideal, a partir de hidrógeno molecular más nitrógeno molecular nos da tanta cantidad de amoníaco, pero vemos que no es así, sino que ese amoníaco tarde que temprano se va a degradar para producir otra vez los reactivos. Entonces nosotros tenemos que detener la reacción en el momento que nos convenga más a nosotros, es decir, donde tengamos mucha concentración de amoníaco, ¿verdad? Porque si no, pues serían mermas, serían pérdidas tener otra vez los productos, tener más reactivo que los productos, cuando mi producto es la molécula de interés, que es el amoníaco. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video para no hacerlo muy grande. Bueno, que estén bien y pues acepto sus comentarios. Hasta luego.